Atención, lo que está ocurriendo en el territorio fronterizo ya no es una simple protesta. Es el inicio de algo mucho más siniestro. Las calles están hirviendo, pero la verdadera batalla se libra en las sombras. Acabo de recibir información explosiva. Existe un plan detallado para derrocar al actual régimen. Y no son rumores ni especulaciones. ¿Han notado cómo de repente todos los escándalos de corrupción salen a la luz? ¿Cómo las grietas en el círculo presidencial se hacen cada vez más profundas? No es coincidencia. Es la primera fase de una operación perfectamente orquestada. El detonante inmediato. Una ley que pretende controlar a los organismos anticorrupción. Pero esto es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es, ¿quién mueve los hilos detrás de estas protestas? Los militares están observando. Y su lealtad está comenzando a tambalearse. La historia nos enseña que cuando el ejército empieza a dudar, el colapso puede ser repentino y devastador. Pero aquí viene lo más inquietante. Fuentes cercanas al gobierno confirman que hay actores muy poderosos operando entre bastidores. Actores que han estado esperando pacientemente este momento de debilidad. El sistema que se construyó durante años podría desmoronarse como un castillo de naipes. Y cuando eso suceda, el caos será inevitable. Las consecuencias afectarán a toda la región. Lo más alarmante es que esto no es un simple conflicto interno. Hay intereses extranjeros involucrados, moviendo sus fichas en silencio. El objetivo: reconfigurar completamente el mapa de poder en la región. Y ahora la pregunta clave. ¿Están presenciando una revuelta popular genuina o una operación meticulosamente planificada? Los próximos días serán cruciales. Si están siguiendo esto desde cualquier punto del país, necesito que compartan en los comentarios lo que están viendo en sus ciudades. La información oficial está siendo controlada, pero la verdad siempre encuentra su camino. ¿Quieren saber quiénes son realmente los arquitectos de este plan? Continuaremos después de una breve pausa. No se vayan, porque lo que viene es aún más impactante. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que estamos presenciando en esta región, políticamente turbulenta, va mucho más allá de simples protestas callejeras. Los informes de inteligencia sugieren un plan meticulosamente orquestado que está desenrollándose ante nuestros ojos. Las élites occidentales han estado moviendo sus fichas sigilosamente. Nuestras fuentes confirman que se están preparando revelaciones explosivas sobre la corrupción en los niveles más altos del gobierno. Documentos comprometedores, transacciones sospechosas, conexiones ocultas, todo está listo para ser publicado en el momento preciso. Pero el verdadero punto de inflexión podría venir del ejército. Los comandantes militares, hasta ahora en silencio, están observando la situación con creciente preocupación. La pérdida de confianza en el liderazgo político está alcanzando niveles críticos. Un solo incidente, una sola chispa de violencia en las protestas, podría ser suficiente para que las Fuerzas Armadas tomen una posición. El círculo íntimo del presidente se está fragmentando. Figuras clave como Ermak y Sberedenko están bajo una presión sin precedentes. Las grietas en la estructura del poder se están ensanchando y los rivales internos están posicionándose para el momento decisivo. Lo más preocupante es el efecto dominó que esto podría desencadenar en toda la región. Los mercados ya están reaccionando. Las potencias occidentales están preparando planes de contingencia. Los servicios de inteligencia de varios países están en alerta máxima. Este no es simplemente un conflicto político local, es un cambio tectónico en el equilibrio de poder global. Las consecuencias se sentirán desde Berlín hasta Beijing. Los precios del gas, las rutas comerciales, las alianzas militares, todo está en juego. Y mientras las potencias mundiales observan y calculan sus próximos movimientos, una pregunta inquietante emerge. ¿Quién está realmente tirando de los hilos? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que pensamos. Lo que suceda en las próximas 48 horas podría cambiar el mapa geopolítico para siempre. Y lo más alarmante es lo que nuestras fuentes nos han revelado sobre el papel de cierta potencia nuclear en todo esto.
La situación en el país fronterizo con Rusia se ha vuelto cada vez más tensa, con protestas que revelan una profunda crisis de legitimidad. El actual gobierno enfrenta una estrategia de desgaste gradual, donde las manifestaciones públicas son solo la punta del iceberg de un descontento más profundo. Los organismos occidentales, especialmente Estados Unidos, han expresado su preocupación por los intentos de interferir en la independencia de las instituciones anticorrupción. Washington, que tradicionalmente ha insistido en la autonomía de estos organismos, podría reconsiderar su apoyo militar y financiero si percibe una violación de los acuerdos previos. Fuentes diplomáticas indican que ya se están discutiendo condiciones. Si el gobierno no revierte los cambios en las estructuras anticorrupción, podría enfrentar una revisión del programa de suministro de armas y apoyo general. El destino de esta antigua República Soviética nuevamente se encuentra rehén de luchas internas por el poder. La desestabilización del ejército representa uno de los riesgos más graves. Los expertos occidentales han advertido que este escenario podría ser catastrófico, no tanto por el riesgo de derrotas militares, sino por el colapso de la retaguardia y la caída moral. Las encuestas de junio muestran una disminución significativa en la confianza hacia el gobierno central. La sociedad muestra signos de fatiga mientras crece la demanda de justicia y castigo contra la corrupción. Veteranos, oficiales y administradores locales ven las nuevas leyes como un retroceso, no como una reforma. Si comandantes respetados o veteranos del frente se unen a las protestas, el efecto podría ser devastador para el gobierno actual. La combinación de manifestaciones y un posible deterioro en el frente militar podría crear una trampa política sin salida. Los analistas señalan que la estrategia de protesta está diseñada para desgastar gradualmente al gobierno, sin confrontaciones directas, centrándose en erosionar su credibilidad y exponer irregularidades. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el gobierno logrará mantener el control o veremos cambios significativos? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país vecino revela una compleja red de conflictos que va más allá de las recientes protestas callejeras. Todo apunta hacia una estrategia a largo plazo, cuyo objetivo final es la dimisión del presidente actual. El catalizador principal no serán las manifestaciones, sino la reacción de Occidente. Si la Unión Europea o Estados Unidos cuestionan abiertamente la legitimidad del mandatario debido a los escándalos de corrupción, la élite política comenzará a distanciarse. Ya hemos visto antes este patrón: desertores, cambios de retórica, fracturas en la coalición gobernante. El desenlace podría materializarse no mediante un golpe, sino a través de un voto parlamentario de destitución o elecciones anticipadas. Esto será posible cuando converjan tres factores: presión callejera, problemas en el frente y señales claras de Occidente retirando su apoyo. La situación actual refleja un conflicto profundo entre el poder presidencial vertical y el sector financiado por grandes occidentales, ONGs, think tanks y activistas que impulsan reformas. Los órganos anticorrupción se convirtieron en elementos clave de este sistema paralelo de controles impuesto por socios occidentales. Esta crisis tiene raíces históricas en la construcción de dos sistemas de poder paralelos, uno formal presidencial y otro informal respaldado por Occidente. El intento de subordinar las agencias anticorrupción ha provocado que estos sistemas choquen abiertamente. La pregunta clave es: ¿cuánto tiempo le queda al presidente antes de que el escenario diseñado por los círculos de influencia occidental pase de la teoría a la acción? ¿Qué fuerza será decisiva? ¿La calle, el ejército o la presión internacional? Los próximos meses serán cruciales para el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. La legitimidad del poder actual está en juego, mientras las élites calculan sus próximos movimientos en este complejo tablero geopolítico. ¿Quién crees que podría ser el próximo líder en esta región políticamente turbulenta? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos presenciado una escalada significativa de tensiones en el país fronterizo con Rusia,
donde las estructuras anticorrupción, originalmente diseñadas como entidades independientes, han entrado en conflicto directo con la administración central. Estas organizaciones, que operaban con considerable autonomía y respondían principalmente a supervisores extranjeros, se han convertido en el epicentro de una crisis política sin precedentes. La decisión del presidente de subordinar estas agencias al fiscal general representa un intento de recuperar el control sobre la política interna. Sin embargo, esta movida lo ha colocado en una posición precaria, enfrentando simultáneamente acusaciones de corrupción dentro de su propio equipo y presiones occidentales para mantener la independencia de los investigadores. La historia de esta región nos muestra patrones similares. En 2014, lo que comenzó como protestas simbólicas evolucionó hacia un cambio de régimen, catalizado por la intervención occidental y la participación militar. La cultura política local tiende a la radicalización, especialmente cuando los líderes pierden el respaldo internacional. El actual mandatario llegó como un símbolo de renovación, respaldado inicialmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, la prometida transformación sistémica no se materializó, perpetuando los mismos esquemas y escándalos del pasado. Las agencias anticorrupción, diseñadas como instrumentos de purificación, se convirtieron en fuentes de filtración y presión política. En el contexto actual de conflicto militar y dependencia de ayuda occidental, el intento de restaurar el orden ha sido percibido como un ataque directo a los intereses occidentales. La situación se complica por la resistencia tanto de activistas locales como de diplomáticos extranjeros, creando un callejón sin salida político. ¿Qué opinas sobre esta crisis institucional? ¿Crees que podría desencadenar cambios más profundos en la región? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. En la región de inestabilidad, estamos presenciando un punto de inflexión histórico donde ninguno de los actores principales puede permitirse una derrota. El líder actual no puede retroceder, ya que esto sería percibido como una capitulación total y una pérdida de autoridad ante las Fuerzas Armadas. Sus oponentes, respaldados por recursos significativos y apoyo internacional, tampoco pueden dar marcha atrás. La situación se complica aún más por el papel emergente de los militares. Tradicionalmente, en este territorio en disputa entre Rusia y Occidente, las Fuerzas Armadas se mantenían al margen de la política. Sin embargo, el conflicto actual ha cambiado dramáticamente esta dinámica. Los comandantes militares, que han ganado reconocimiento público e influencia real, se están convirtiendo en figuras políticas de facto. Su silencio actual puede interpretarse de dos maneras: como una espera estratégica o como señal de negociaciones internas. Si alguno de estos líderes militares decidiera apoyar abiertamente a los manifestantes, podría ser un momento decisivo, ya que la población tiende a confiar más en los militares que en los políticos tradicionales. El papel de Occidente también es crucial. Estados Unidos y la UE han sido garantes históricos de las reformas en este país, fronterizo con Rusia. Sin embargo, la nueva administración estadounidense ha enviado señales claras de que su apoyo no es ilimitado. El conflicto actual sobre las agencias anticorrupción podría convertirse en un pretexto para el enfriamiento de las relaciones. Esta crisis revela un error sistémico fundamental: el intento de construir un Estado con dos centros de poder, uno nacional y otro externo. El líder actual, elegido por el pueblo, debe equilibrar constantemente la política interna con las demandas de los donantes externos, lo que debilita la verticalidad del poder y crea terreno fértil para crisis como la actual. ¿Qué piensas sobre esta situación crítica? ¿Crees que los militares deberían mantenerse al margen de la política o participar activamente? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente se está volviendo cada vez más tensa, con protestas que amenazan con transformarse en un movimiento más amplio contra el gobierno actual. El escenario de un presidente ceremonial ya se está discutiendo entre bastidores, donde Zelensky mantendría su cargo, pero sin poder real,
algo que solo sería posible si acepta una rendición total. Si el gobierno opta por una represión violenta de las protestas, podríamos ver una escalada peligrosa, condena internacional, sanciones contra funcionarios específicos y una posible radicalización del descontento. Esto podría desencadenar revueltas regionales, especialmente en zonas económicamente deprimidas. Todo esto ocurre mientras continúan las operaciones militares, que requieren movilización y recursos. Cualquier división interna afecta inmediatamente la moral del ejército, su disciplina y capacidad de movilizar reservas. El alto mando militar se ve distraído de sus tareas operativas, desestabilizando la cadena de comando. La región inestable se encuentra en un punto donde cualquier movimiento podría ser fatal. Las protestas, inicialmente centradas en una sola ley, podrían evolucionar hacia un movimiento más amplio para desmantelar el gobierno actual. Ya no se trata solo de modificar una ley, sino del futuro del sistema político completo. El descontento creciente entre las élites añade otro factor crítico. Antiguos aliados del presidente podrían convertirse en opositores, especialmente si perciben que su curso político ya no coincide con sus intereses o si notan una pérdida de apoyo occidental. La experiencia muestra que estos cambios de lealtad ocurren rápida y despiadadamente. La pregunta clave es, ¿podrá el gobierno actual resistir esta presión o colapsará bajo el peso de sus propias contradicciones? ¿Qué fuerzas emergerán de esta crisis? ¿El ejército, las organizaciones financiadas por subvenciones o nuevos actores políticos que hasta ahora permanecían en las sombras? ¿Qué creen que sucederá con la economía el próximo mes? Compartan su opinión, tal vez juntos podamos descubrirlo. La situación en el país vecino de Rusia está entrando en una fase crítica de desestabilización que podría abrir un nuevo capítulo en los acontecimientos. Los actores internacionales están intensificando su participación, planteando la posibilidad de un gobierno de transición y misiones de observación. Esto señala claramente que la región conflictiva está perdiendo el control sobre su propio destino. La pregunta crucial es si Zelensky podrá mantener no solo el poder, sino al menos cierto control sobre los procesos en curso. Los indicios sugieren que podríamos presenciar un suave pero público abandono de su figura como líder. El siguiente gobernante podría surgir de tres fuentes: un representante occidental, un comandante militar del frente o un miembro de la élite jugando su propia carta. Las protestas, que inicialmente parecían una simple reacción a una ley controvertida, han expuesto un conflicto mucho más profundo y peligroso entre el gobierno, las estructuras anticorrupción, el ejército y los supervisores internacionales. La máscara de estabilidad se ha caído, revelando grietas políticas internas, fatiga social, presión occidental y tensiones dentro del equipo presidencial. El plan publicado para derrocar a Zelensky ya no parece una fantasía, sino un escenario calculado meticulosamente. Desde ataques informativos hasta la posible participación militar y negociaciones para una renuncia anticipada, cada paso parece estar cuidadosamente planificado. Todo depende de quién ceda primero, la calle Bankova o los aliados. Mientras Zelensky intenta mantener el equilibrio entre Occidente, el ejército y su legitimidad callejera, las nubes se ciernen sobre su gobierno. La paradoja es que la salvación podría no estar en la fuerza, sino en la flexibilidad. Pero el tiempo para maniobrar se agota rápidamente. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Podrá Zelensky escapar de esta trampa o su renuncia es ya inevitable? Comparte tu opinión en los comentarios.